Capítulo 1. La llegada de Isabela. ¿Y si no soy bienvenida, señora? Pregunté mientras el carruaje avanzaba entre los árboles aún húmedos por la lluvia de la madrugada. ¿Y si él me manda de regreso sin siquiera mirarme a los ojos? Entonces levantarás la cabeza con la misma dignidad con la que naciste, niña, respondió doña Adela sin dejar de mirar por la ventanilla, sus manos huesudas reposando sobre su falda oscura. Si tu padre no quiere verte, será él quien habrá perdido algo. No tú. No lo conozco, Adela. No sé cómo hablar con él. No sé qué decirle a un duque. Y dirás lo que siempre has dicho, la verdad. Dirás que creciste entre libros, que sabes montar como un muchacho, que hablas francés mejor que cualquier dama de esa corte podrida y que no le debes a nadie lo que eres. Ni siquiera a él. Me quedé en silencio, apretando el borde del asiento tapizado. Afuera, los cipreses se alineaban como soldados, dándonos paso hacia la finca. El escudo de la casa de Haro, con el león rampante y las 3 estrellas doradas, colgaba de las rejas ya abiertas. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza cuando el carruaje frenó en seco frente al pórtico de piedra. No bajes la mirada, Isabela. Ya no eres una bastarda escondida. Hoy te conviertes en lo que por sangre ya eras. La puerta se abrió. El mayordomo no me miró a los ojos, solo me extendió la mano para ayudarme a bajar. Sentí el aire frío en la cara, el olor a yedra húmeda trepando por las paredes del palacio. Todo parecía más grande de lo que había imaginado. Más frío también. La señorita de Haro ha llegado, anunció el mayordomo a uno de los criados de dentro, que corrió escaleras arriba sin siquiera saludarme. No entiendo. ¿Él no sabía que llegábamos hoy? Él lo sabía. Pero nunca preguntó por la hora. Y cuando un hombre no pregunta, es porque no espera, dijo Adela bajando del carruaje con esfuerzo. No te preocupes. Esta guerra no se gana en el primer saludo. Me condujeron hasta el salón principal. Un lugar inmenso, con paredes de terciopelo verde y tapices antiguos colgando del techo. En el centro, rodeado de luz y de un silencio incómodo, un hombre esperaba de pie. Alto, de cabello blanco y rostro grave. Mi padre. Duque de Haro, murmuré con un intento de reverencia. Eres idéntica a tu madre, dijo sin emoción, como si le doliera el solo acto de recordarla. Mis sirvientes te enseñarán las normas de esta casa. Mañana asistirás conmigo al Palacio Real. No me hagas quedar en ridículo. Y no he pedido venir, señor, dije sin pensarlo. Y sentí el tirón de Adela en mi brazo, tarde ya para contenerme. Él me miró. Por un instante, sus ojos se movieron apenas, como si quisieran escarbar bajo mi piel. Luego se giró. Y sin embargo, estás aquí. Salió del salón sin mirarme una segunda vez. Las puertas se cerraron detrás de él con un ruido seco. Me quedé ahí, en medio de un silencio espeso, rodeada de muebles antiguos y relojes que marcaban la hora sin misericordia. Y esto no es más que el principio, niña, susurró Adela junto a mí, su voz temblando. Aquí nadie sobrevive siendo sincero. Aprende a mentir, y aprende a tiempo. ¿Mentir para sobrevivir? Mentir para no morir. La tarde cayó sobre la finca como un velo. Esa noche no me presentaron a nadie. Dormí sola en una habitación lujosa que olía a polvo y a rosas secas. En el pasillo, las sombras se movían. Juraría que oí pasos frente a mi puerta. Ropas arrastrándose. Alguien respirando muy cerca. Pero cuando abrí, no había nada. Solo el comienzo de todo. Capítulo 2. El banquete del rey. Le estira los hombros. No dejes que se note que tiemblas, Isabela. Hoy todos querrán verte fallar, dijo Adela mientras abrochaba los últimos botones de mi vestido. Vas a entrar a una sala donde cada palabra puede ser usada como arma. Cada sonrisa puede esconder veneno. ¿Y si me equivoco? ¿Y si tropiezo? ¿Y si digo algo indebido? Entonces lo harás con elegancia. Nadie espera que una hija bastarda sepa moverse como una duquesa, y justo por eso no puedes mostrarles nada de lo que esperan. Conviértete en el espejo de sus dudas. El carruaje se detuvo frente al Palacio Real de Madrid. Las puertas doradas se abrieron ante nosotros. Todo olía a incienso, cera derretida y perfume demasiado caro. Mi padre no me esperó. Subió primero, como si yo no existiera. Yo caminé detrás, sola, sosteniendo con firmeza el abanico que Adela me había dado con la advertencia. No lo abras nunca si no estás segura de lo que quieres decir. Cruzamos pasillos interminables hasta llegar al gran salón. Más de 100 personas. Damas con vestidos de seda, caballeros engalanados, embajadores, ministros, consejeros, y rostros que hablaban sin mover los labios.
Las conversaciones se deslizaban como cuchillas bajo la piel. Me presentaron como la hija reconocida del duque de Haro. No como Isabela. No como persona. Como una pieza más en el tablero. ¿Esa es ella?, murmuró una mujer al pasar junto a mí, sin siquiera mirar. No parece gran cosa. No importa cómo parezca. Está aquí. Eso es lo que importa. Me sentaron al final de la mesa. Lejos de mi padre, lejos de los nobles más influyentes. A mi lado, un joven de cabello oscuro y ojos grises como metal húmedo me ofreció una copa. Y no esperaba encontrar belleza entre las sombras del escándalo. ¿Y usted quién es para decirme si pertenezco a la luz o a la sombra? Alguien que sabe mirar. ¿Me permite? No he venido a bailar. Nadie viene a bailar, señorita. Solo a observar. El baile es para los que ya saben quién va a morir mañana. Lo miré con más atención. No llevaba escudo familiar, ni joyas llamativas, pero todos los que pasaban evitaban cruzarse con su mirada. Incluso el duque, al verlo acercarse, bajó la vista por un segundo. ¿Qué nombre debo recordar? A Nicolás de Soria. Segundo hijo de la marquesa de Valdeolmos. No heredaré nada, salvo las cicatrices de quienes se pelean por lo que yo nunca quise. Y aún así, parece que usted lo disfruta. Uno aprende a disfrutar cuando ya no le queda otra cosa. ¿Y usted, qué disfruta, señorita de Haro? Todavía estoy aprendiendo qué cosas se pueden disfrutar sin que cuesten la vida. Una carcajada seca escapó de su garganta. Bienvenida a la corte. Aquí incluso las risas tienen precio. El banquete avanzó con lentitud insoportable. En algún momento, el rey habló. No lo miré. Sabía que no debía. Pero lo escuché, tono neutro, voz entrenada para no decir nada. Las palabras eran hermosas, pero vacías. Como las estatuas de mármol que decoraban los jardines. Isabela, susurró Adela al pasar detrás de mí mientras fingía recoger una servilleta caída. Uno de los hombres en esta sala ordenó tu presencia aquí. No fue tu padre. ¿Quién? No preguntes ahora. Pero no te alejes de ese tal Nicolás. Si te mira tanto, es porque quiere algo. Y aquí, los que quieren algo, siempre tienen enemigos. La noche terminó con una danza. No participé. Me quedé observando desde las sombras, sintiendo por primera vez la tensión en el aire como si fuera un cuchillo. Alguien me vigilaba. No sabía quién. No lo vi. Pero lo sentí. Cuando salí del salón, alguien había dejado un pañuelo de encaje en mi asiento. En una esquina bordada, una sola palabra. Recuerda. No supe que debía recordar. Pero desde ese momento, comencé a desconfiar incluso de mis pensamientos. Capítulo 3. Las flores del invernadero. ¿Sabías que la duquesa viuda de Saldaña colecciona huesos humanos en cajas forradas de terciopelo? Susurró Nicolás mientras caminábamos por los jardines tras el almuerzo. Dice que el sonido de los cráneos al chocar es más armonioso que cualquier música de cámara. ¿Y tú lo crees? Aquí uno no cree. Solo sonríe, asiente y espera no ser el próximo en su colección. Las flores del invernadero olían demasiado dulce, como si escondieran podredumbre debajo del perfume. El cristal estaba empañado por el vapor, y en el interior, la humedad lo cubría todo, desde las macetas hasta el suelo. Caminábamos sin rumbo, lejos de las paredes que escuchaban, entre orquídeas venenosas y helechos como espadas verdes. ¿Te ha preguntado alguien por tu madre? Y dijo de pronto, sin mirarme. No. ¿Y si alguien lo hiciera? Diría la verdad. Que murió sin un título, sin un escudo, pero con más dignidad que todos los que me miraron por encima del hombro anoche. Nicolás se detuvo. Pasó la mano por una hoja ancha y mojada. ¿Y si alguien te dijera que no fue un accidente? ¿Que tu madre no murió como crees? ¿Tú sabes algo? Yo no sé nada, Isabela. Solo escucho. Y cuando uno escucha bien, a veces desea no haberlo hecho. Me giré hacia él, sintiendo un nudo seco en la garganta. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué te acercas a mí si no sabes quién soy? Precisamente por eso. Porque aún no sabes quién eres, y eso te hace peligrosa. La gente que no sabe de qué lado está, todavía puede elegir. ¿Y tú ya elegiste? Hace mucho. Pero a veces me arrepiento. Hay lealtades que terminan costando más que una traición. Un leve crujido detrás del vidrio. Ambos giramos al mismo tiempo. Una figura, oscura, apenas visible, se deslizaba entre las sombras fuera del invernadero. Pero al salir, no había nadie.
Solo el jardín húmedo, y la estatua de una virgen que parecía observarnos con lástima desde su pedestal de mármol. ¿Lo viste? No, respondió Nicolás, aunque sabía que mentía. Pero lo sentí. De regreso en la finca, el duque no estaba. Lo buscaron, lo llamaron, incluso enviaron un criado a la ciudad. Nada. Desaparecido por un día entero. Y esa noche, en la puerta de mi alcoba, hallé una nota sin firma, escrita en una letra apretada y elegante. Tu apellido no te protegerá. No aún. No mientras él respire. La mano me tembló al sostenerla. Caminé por el pasillo hasta la biblioteca, buscando a Adela, pero ella no estaba. En su lugar, un joven criado recogía libros del suelo. ¿Dónde está la señora Adela? No lo sé, señorita. No ha vuelto desde el amanecer. ¿Y desde esta mañana? Sí. Me dijeron que había salido al campo con el cochero, pero nadie la ha visto regresar. Bajé corriendo hasta los establos. No había ningún carruaje fuera del habitual. Solo una mula ensillada mal, como si alguien hubiera partido con prisa. El cochero tampoco estaba. Los mozos de cuadra me miraban en silencio, incómodos, como si supieran algo que no querían decir. Volví al invernadero. Busqué entre las plantas. Revisé los rincones. Nada. Nada. Hasta que la vi. Un zapato. Cubierto de barro. Pequeño. Oscuro. De cuero. El mismo que Adela había llevado la noche del banquete. Me quedé paralizada. Las flores seguían abiertas, bellas y limpias, como si la tierra que ocultaban no guardara secretos. Pero yo ya sabía que sí. Y que el precio de haber llegado hasta aquí apenas empezaba a cobrarse. Capítulo 4. El testamento sellado. No debes buscarla, dijo el duque mientras removía el contenido de su copa sin beberlo. Adela era una sirvienta. Vieja. Desobediente. A veces desaparecía por días sin aviso. No está bajo tu tutela ni tú bajo la suya. No perderás el tiempo en lamentos inútiles. ¿Y si está muerta? Entonces lo estará. ¿Y no harás nada? He sobrevivido demasiado tiempo para llorar cada cuerpo que cae. No te equivoques, niña. Aquí se entierra en silencio. Me miró por fin. Un destello de ira contenida cruzó sus pupilas. Eres mía ahora. Te traje para que cumplas un rol. No para que cuestiones mis decisiones ni para que salgas corriendo como una criada asustada cada vez que el viento sople distinto. ¿Entendido? ¿Por qué me trajiste? Porque necesito una hija. ¿Y por qué justo ahora? Guardó silencio. Se puso de pie, caminó hacia el ventanal y se quedó allí, con las manos cruzadas a la espalda. Porque el tiempo apremia. Porque tu nombre será útil. Y porque no tengo otro heredero. ¿Y Nicolás? La pregunta lo hizo girar. No esperaba que lo dijera. Sus labios se tensaron. A Nicolás no es de esta casa. Pero es más hijo que yo. Al menos alguien lo educó para parecerlo. Un ruido seco. Su copa estalló contra la pared. El vino manchó las cortinas como sangre. Y nunca compares tu posición con la de ese parásito. Nicolás es una sombra. Un espectro que sobrevive mendigando favores a nombre de su madre. Tú llevas mi sangre. No la de esa mujer. ¿De qué mujer hablas? No respondió. Solo respiró hondo. Luego caminó hacia su escritorio, abrió un cajón, sacó un sobresellado con cera negra y lo arrojó sobre la mesa frente a mí. Aquí está mi voluntad. No lo abras. No ahora. No mientras yo respire. Pero léelo cuando todo se derrumbe. Porque lo hará. Porque así es como sobreviven los Aro, en la ruina. ¿Y Adela? No pronuncies ese nombre otra vez. Me marché con el sobre en la mano. No lo abrí. Aún. Lo escondí bajo el colchón. Dormí mal, con el eco de esa última frase repitiéndose como campanas huecas. Léelo cuando todo se derrumbe. A la mañana siguiente, Nicolás apareció en mi puerta con el rostro tenso. No digas nada. Solo escucha. Anoche mataron al cochero. ¿Dónde? En el río. Lo encontraron con la lengua arrancada. ¿Y Adela? Y no hay rastro. ¿Quién lo hizo? ¿Y cuándo vas a entender, Isabela, que aquí nadie pregunta eso? Aquí todos saben que si haces la pregunta equivocada, mueres antes de oír la respuesta. ¿Y qué hacemos? Tú vas a vestirte. Vas a sonreír.
Y vas a venir conmigo al funeral del hijo menor del conde de Somontano. Alguien lo envenenó anoche, y será un evento de gala. Todos estarán allí. Y créeme, si alguien sabe algo sobre Adela, estará mirando para ver si tú lo notas. ¿Y tú? Yo ya no miro, Isabela. Yo solo aguardo. ¿Aguardas qué? El momento en que empiece la verdadera guerra. La que nadie ha anunciado. La que nadie sabrá que comenzó, hasta que los muertos estén demasiado fríos para hablar. Esa tarde, entre rostros enlutados y músicas tristes, me crucé con ella. Una mujer joven, apenas mayor que yo, de mirada altiva y porte impecable. Caminaba del brazo del cardenal Salvatierra, pero sus ojos estaban fijos en mí como si me conociera. Como si supiera algo que yo no. Pasó junto a mí, tan cerca que pude oler su perfume. Jazmín. Canela. Qué curioso, murmuró con una sonrisa breve, sin mirarme. La bastarda lleva mejor el luto que la familia. Y se alejó como una sombra danzante, sin volverse. Nicolás se acercó, rígido. ¿Sabes quién es? No. Alégrate. Cuanto menos sepas de ella, más tiempo conservarás la cabeza sobre los hombros. ¿Cómo se llama? Catalina de Moya. Prometida del marqués de Guzmán. Y dueña de la mitad de los secretos que no deben ser oídos. ¿Y la otra mitad? Todavía los guardas tú, aunque no lo sepas. Esa noche soñé con la nota de Adela. Con la lengua cortada del cochero. Con la copa rota del duque. Y con un nombre que comenzaba a colarse en mis pensamientos como un veneno suave. Catalina. Capítulo 5. Los labios que no tiemblan. No me acostumbro al sabor del té de la corte, dije sin apartar los ojos del borde de la taza, sentada en uno de los balcones laterales del Palacio Menor. Siempre tiene un regusto amargo, como si cada sorbo debiera recordarte que no perteneces del todo. Vos que ya perteneces demasiado para escapar, respondió Catalina, sentándose frente a mí con absoluta naturalidad. El veneno y el protocolo suelen servirse en la misma bandeja. Solo depende de quién lo traiga. Y no pedí compañía. Y yo no suelo pedir permiso. Llevaba un vestido negro con bordes color hueso, un contraste que solo una mujer con autoridad real podía permitirse. No autoridad por título, sino de esa otra, más peligrosa, la que se impone sin necesidad de coronas. De cerca, era aún más desconcertante. Su voz era suave pero decidida, y su sonrisa no tenía miedo. Tampoco piedad. ¿Por qué te acercas? Pregunté. Porque todos están observando, Isabela. Y en este sitio, cuando todos miran, lo más sensato es elegir bien con quien te ven. ¿Si yo qué gano? Todavía nada. O tal vez todo. Depende de qué tan sola te sientas esta semana. ¿Quieres decir que estás aquí para protegerme? Y no, mi querida bastarda. Estoy aquí para probarte. ¿Qué crees que necesitas saber? Si mereces vivir. La miré. Directamente. Sin disimulo. Y ella sonrió como si esperara justo eso. ¿Sabes qué hicieron con los libros de tu madre? Y dijo de pronto. El duque mandó quemarlos. Todos. No por lo que decían, sino por cómo los había subrayado. ¿Qué quieres decir? Y tu madre subrayaba frases con la misma precisión con la que un soldado elige a quien apuñalar. A veces, una palabra subrayada era suficiente para hacer temblar a un sacerdote. A mí me alcanzó con leer 3 de esas páginas para saber que tu nacimiento fue todo menos un error. ¿Tú la conociste? Tanto como se puede conocer a alguien que sabía que iba a morir pronto. Me incliné hacia ella, bajando la voz. ¿Cómo murió? La última vez que la vi, tenía los labios cerrados como los tienen los que ya han dicho lo que debían. Alguien le entregó un vaso de leche con miel. No bebió. Solo lo sostuvo. Y cuando se fue, dejó el vaso intacto, pero la puerta cerrada con llave desde dentro. A los 3 días, la encontraron sin aliento. Y nadie preguntó por qué. ¿Y tú no dijiste nada? Yo era una niña sin nombre. Ahora soy una mujer con demasiados. La diferencia está en cuando hablar y cuando permanecer viva. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque te están buscando. No sé quién, ni cuántos. Pero he visto señales. Gente que pregunta por ti en voz baja. Si no te cuido yo, no llegarás a primavera. ¿Por qué me cuidarías? Porque, aunque no lo creas, somos muy parecidas. 2 cuerpos desplazados. 2 nombres mal escritos. 2 futuros que se escriben en la sangre de otros. No confío en ti. Perfecto.
significa que aún tienes arreglo. Se puso de pie, alisando su vestido con la gracia de quien sabe que todos la observan. Y antes de irse, dejó sobre la mesa una flor seca, envuelta en un papel doblado. Para cuando te falte el aire y no sepas de quién dudar. No leerás nombres. Solo verás colores. Rojo es advertencia. Azul es protección. Blanco es traición. Y si alguna vez recibes gris, entonces no habrá escapatoria. ¿Quién me enviaría flores con esos códigos? Cualquiera que esté lo bastante cerca para acariciarte, o para matarte. Y se alejó sin más, dejando tras de sí el perfume de jazmín y esa calma que solo precede a los incendios. Esa noche Nicolás no apareció. En su lugar, una caja fue dejada en mi alcoba. Dentro, una rosa blanca, cerrada con alambre de espino, y un papel sin palabras. Solo una pluma. Negra. Y el sonido de algo arrastrándose bajo las losas del pasillo. Capítulo 6. El veneno que no arde. Hay cartas que no deberían abrirse, dijo la condesa viuda mientras doblaba sus guantes frente al espejo. Y sin embargo, las mejores tragedias empiezan con un sobrerasgado a destiempo. ¿De qué habla, señora? Pregunté, aunque no esperaba respuesta. Del infortunio, niña. El infortunio tiene letra elegante y aroma a almizcle. Llega bien vestido y con promesas que no parecen amenazas. ¿Quién ha muerto? Ella se volvió lentamente. Me examinó como si buscara una grieta bajo mi piel. Aún no lo sabes. No contesté. Me incliné como mandaban los modales y salí del salón antes de que su lengua pudiera afilar otra daga disfrazada de consejo. Afuera, el aire olía a piedra húmeda. El cielo, encapotado, parecía suspendido, demasiado bajo. En el patio de los establos, un mozo nervioso intentaba mantener quieto a un caballo que resoplaba como si algo invisible lo inquietara. Caminé hasta él. ¿Ha vuelto Nicolás? ¿A Nicolás, señora? ¿No está con usted? No lo he visto desde anoche. Me dijeron que salió hacia el monasterio. El mozo bajó la vista. Dudó. Luego murmuró. Y él dejó esto en mi mano esta mañana. Me pagó para que no dijera nada. Pero ya no sé si hice bien. Me entregó un papel arrugado. La letra, apresurada, no parecía suya. No bebas nada que no haya servido tú misma. Si no vuelvo antes del amanecer, busca en la cripta de San Telmo. No bajes sola. Corrí al interior. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Todos evitaban mi mirada como si el duelo me colgara ya del vestido. Llegué a la cripta en menos de una hora. Un espacio pequeño, mal iluminado, donde las paredes lloraban humedad. No había tumbas abiertas, ni cuerpos, solo un olor espeso que lo cubría todo. Y en el centro, sobre una losa con el escudo de Lozaro, una copa rota. No, susurré, antes de tocarla. Un rastro de líquido se deslizaba aún por la piedra. Olía a vino mezclado con algo más. Azufre. Y almendras amargas. Veneno. Y al lado de la copa, una cadena. La de Nicolás. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Corrí por la cripta, empujando los muros con las manos, hasta que un eco bajo mis pies me obligó a detenerme. Tierra hueca. Golpeé el suelo. Una tabla se soltó. Y debajo, estaba él. Su cuerpo doblado, sus labios morados, la piel aún tibia. No, susurré, Nicolás, no. Pero entonces sus ojos se abrieron de golpe. No grites. Jadeó, con la voz ronca, apenas audible, me dieron un sedante, no un veneno. Quieren que crean que estoy muerto. No abras la boca. Vete. No digas una palabra. ¿Quién fue? Alguien que sabe demasiado. Alguien que quiere que tú me entierres con tus propias manos. ¿Quién, maldita sea? SHHH, no me hagas repetirlo. Tú vas a fingir que me encontraste muerto. Vas a llorar. Vas a caer de rodillas. Y cuando todos se reúnan a consolarte, alguien va a mirar demasiado. Alguien no sabrá fingir el alivio. Y ahí sabrás. ¿Y tú? Yo dormiré bajo tierra esta noche. No voy a dejarte aquí. Isabela. Si me sacas, me matan de verdad. Ahora ve. Y recuerda, no bebas. No confíes. Y cuando Catalina se acerque, no la mires a los ojos. Ella ve demasiado. Salí temblando. Al llegar a la casa, el duque esperaba en el vestíbulo. Su rostro no mostraba sorpresa. Ni pena. ¿Dónde estabas?
En la cripta. ¿Y qué hallaste? A Nicolás. Muerto. ¿Y lloraste? Todavía no. Pero voy a hacerlo. Me acerqué. Lo miré a los ojos. Y sin pestañear, dejé que las lágrimas brotaran como si fueran verdaderas. Tendremos que enterrarlo esta noche, murmuró. En silencio. Como corresponde a los que mueren sin permiso. Sí, susurré, sin apartar la vista. Pero recuerde, padre, los que mueren sin permiso, a veces regresan sin avisar. Y él bajó la mirada por primera vez. Capítulo 7. El silencio del mármol. El funeral fue discreto, como todo lo que se entierra antes de tiempo. Los criados fingieron conmoción. Los nobles fingieron pesar. Y yo fingí mejor que todos. Llevaba el rostro cubierto con un velo negro y un rosario que no me pertenecía. Las campanas de la capilla apenas sonaron 3 veces. Nadie habló del cómo. Nadie preguntó el por qué. Solo Catalina, desde el rincón más cercano al altar, observaba con los brazos cruzados. No se sentó. No rezó. Solo me miraba. Con esa expresión suya, lejana pero alerta. Como una loba olfateando una trampa. ¿Estás segura de que quieres enterrarlo con tus propias manos? Preguntó el sacerdote, un hombre viejo y encorvado, al ver que yo insistía en bajar sola el ataúd a la cripta. Nicolás era mi hermano, respondí con voz hueca. No me dejaría en paz si lo dejara en manos ajenas. Bajamos por la escalera de piedra. El aire era espeso, como si toda la humedad del mundo durmiera allí abajo. Colocaron el ataúd sobre el mármol. Yo pedí quedarme sola unos minutos. Tienes hasta que la vela se consuma, dijo el sacerdote. Luego la cripta se sellará. Asentí. Esperé. Y cuando los pasos se alejaron, me arrodillé y golpeé el lateral de la caja, 3 veces. Un golpeteo débil me respondió desde dentro. Nicolás seguía vivo. La llave está bajo el altar, le susurré. La enterré junto al rosario. Cuando todo duerma, saldrás. Solo una noche. Luego huirás. Al sur. Alguien te esperará en la vieja ermita de Gracia. Desde dentro, una voz ronca. ¿Y tú? Yo seguiré cavando tumbas. Con las palabras que me dejaron. Con los silencios que me obligaron a guardar. Al salir, Catalina me esperaba. No sonreía. No hablaba. Solo me entregó un pañuelo blanco. Es para tus lágrimas, dijo. Pero yo no lloraba. ¿Te conmueve la muerte de alguien que despreciabas? Lo que me conmueve es lo bien que mientes, respondió sin titubear. Yo también enterré a alguien querido una vez. La diferencia es que el mío no respiraba. No sé de qué hablas. Oh, claro que sí. Y sin decir más, se alejó, dejando tras de sí ese aroma a jazmín que ya me resultaba más amenazante que el veneno. Esa misma noche, durante la cena, ocurrió lo impensable. El duque, más callado que nunca, levantó su copa a mitad del primer plato. La alzó, la olfateó, la observó al trasluz, y luego la arrojó contra la chimenea. ¿Quién tocó esto? Silencio. Los criados se miraron entre sí. Uno retrocedió. Otro tembló. Yo mismo vi cómo se servía, dijo uno. Nadie más se acercó a la copa, mi señor. ¿Y tú sabes distinguir entre un sirviente y una serpiente? No, señor. Entonces cállate y tráeme otra copa. Pero esta vez, de la bodega del ala sur. Esa bodega está cerrada desde la peste, señor. Entonces tráeme una vela, una pala y un buen par de manos. Porque esta casa ya huele a tumba. Horas más tarde, cuando la casa dormía, un chillido de hierro me despertó. No supe de dónde venía. Bajé las escaleras descalza, guiándome por el frío. Al llegar al pasillo de los retratos, lo vi. Alguien había dejado una flor gris sobre el retrato de mi madre. Gris. El color del final. Una flor que no habíamos nombrado en el código. Una señal fuera del juego. Ni traición. Ni advertencia. Ni protección. Gris era sentencia. Y esa noche, mientras el viento rasgaba los postigos como uñas contra madera, comprendí que el que había intentado matar a Nicolás. Y no lo había hecho por error. Era un ensayo. Y la función principal llevaba mi nombre. Capítulo 8. La ofrenda de las bestias. ¿Cuánto tiempo vas a seguir fingiendo? Preguntó Catalina desde la sombra del ventanal. Estaba en mi alcoba, sin haber llamado, sin haber sido anunciada. Apoyada contra el marco de piedra,
como si la oscuridad misma la hubiese llevado hasta allí, descalza, con la falda apenas recogida, y una daga envainada en la liga. Y fingir, que no entiendes el juego. Cerré el libro que apenas había fingido leer. Si todo esto es un juego, es el más cruel que he conocido. Entonces es el único que vale la pena. La luna se colaba a trozos por entre las nubes. Su rostro tenía hoy un ángulo más afilado. Había algo en su modo de mirar que me obligaba a quedarme quieta. Como si ya supiera que un solo gesto podía decidir mi suerte. ¿Has venido a advertirme o a amenazarme? A probarte. De nuevo. Ya te dije que no me interesa jugar. Y sin embargo, aquí estás. Viva. Cuando otros que sabían más, o eran más, han sido enterrados sin nombre. Se acercó. No oí sus pasos, solo sentí el calor de su aliento cuando se inclinó hacia mi oído. Anoche vi a alguien salir del ala este. Con barro hasta los tobillos. Y sin el menor temor de ser visto. ¿Tienes idea de lo que buscaba? No. Yo sí. Lo buscaba a él. ¿A quién? Al muerto que respira. Mi sangre se detuvo. Pero ella sonrió, satisfecha. No te alarmes, continuó. Si quisiera delatarlo, lo habría hecho. Pero no lo haré. Porque lo que me interesa no es él. Entonces, ¿qué? Tú. Me quedé inmóvil. Catalina caminó hasta la cama, se sentó con las piernas cruzadas y empezó a quitarse los anillos, uno por uno. He estado sola demasiado tiempo, Isabela. Sola, vigilando, oliendo el perfume de las traiciones sin poder evitar ninguna. Pero tú eres diferente. Tú eres como un cuchillo mal guardado. No sabes cuándo vas a cortarte. Ni a quién. ¿Qué quieres de mí? Lealtad. Crueldad. Y un poco de ternura, si puedes fingirla. ¿Por qué yo? Porque tú eres el incendio que nadie ha notado aún. Y yo quiero estar adentro cuando todo arda. No pude hablar. Ella se recostó sobre los codos, observándome como si me ofreciera un pacto antiguo. Uno sin testigos. Uno que no se escribe con palabras ni con sellos. Uno que se sella con el cuerpo, con la sombra, con el riesgo. Si te unes a mí, dijo con voz suave, no te prometo que sobrevivas. Pero al menos, morirás sabiendo quiénes te usaron. Y tal vez, con suerte, puedas arrastrar a uno o dos contigo. ¿Y si me niego? Te admiraré igual. Pero estarás sola. Y sola, Isabela, no duras 3 lunas más. El silencio era absoluto. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Su pulso, en la garganta, era visible. Ella no temblaba. No sudaba. No rogaba. Estaba allí como una ofrenda oscura. Y a la vez, como quien exige tributo. Me acerqué. Lenta. Insegura. ¿Que esto es parte del plan? Todo lo que importa lo es. ¿Y si esto me consume? Me consumirás conmigo. La besé. No por deseo. No por debilidad. Por furia. Porque entendí, en ese instante, que no había poder más peligroso que el de dos mujeres que deciden no odiarse. Aunque no sepan quererse. Horas después, Catalina dormía con una daga entre sus muslos y el nombre de mi madre susurrado entre sueños. Yo la observaba. Y comprendí algo que me heló los huesos. No hay forma de saber si entre nosotras ha nacido una alianza o una trampa. Pero al menos esta noche, si viene la muerte, no llegará sola. Capítulo 9. La sangre sobre la mesa. Desperté con el sonido de un cuervo. No con su graznido, con su cuerpo, desplomándose contra la ventana de mi alcoba. El golpe fue seco. Como una sentencia. Me vestí sin prisa. Catalina ya no estaba. Solo su aroma, jazmín y pólvora, quedaba flotando entre las sábanas. Bajé por las escaleras, evitando los tablones que crujían. El silencio de la casa me resultó sospechoso desde el primer peldaño. No era calma. Era pausa. Como la que precede a un disparo. En el salón principal, la mesa ya estaba puesta. La vajilla más fina. El mantel del escudo bordado. Los cubiertos alineados como si alguien los hubiese medido. Todo en orden. Menos una cosa. ¿Dónde está el duque? Pregunté al mayordomo, que tenía los nudillos blancos por lo fuerte que aferraba la bandeja. No ha bajado aún, mi señora. ¿Y no es extraño? Todo es extraño últimamente, dijo sin levantar la vista. Empujé la puerta del comedor.
Los candelabros estaban encendidos, aunque era de día. Una criada se inclinaba sobre algo en el suelo. Tenía el rostro empapado, pero no lloraba. Solo murmuraba una oración rota. ¿Qué sucede? No contestó. Me acerqué. Y entonces lo vi. El cuerpo del duque. Sentado aún en su silla. Rígido. La cabeza inclinada hacia un lado. La copa derramada frente a él. Los labios azulados. Y clavado en el centro del pecho, un tenedor de plata. No un cuchillo. No una daga. Un tenedor. De la propia mesa. Los criados empezaron a reunirse. Catalina apareció entre ellos. No fingía sorpresa. Pero tampoco satisfacción. ¿Quién fue el último en verlo con vida? Preguntó a alguien. Yo, dije, sin pensar. Mentí. No había visto al duque desde la cena de 3 días atrás. Desde que arrojó su copa. Desde que habló de tumbas. Desde que me miró como si ya supiera que no llegaría al invierno. ¿Dijo algo? Insistió Catalina. Solo que no confiaba en el vino. Nadie rió. El cuerpo fue retirado. El mayordomo propuso una misa discreta. Catalina lo miró como si quisiera arrancarle la lengua. No, dijo con firmeza. Esta vez no habrá velos ni flores. El duque será enterrado con todo el escándalo que merece. Que toda la nobleza venga a esta casa. Que vean. Que sientan el olor a traición en las cortinas. Que empiecen a preguntarse quién será el próximo. ¿Eso no los asustará? Los asustará más no saberlo. Esa noche, en la biblioteca, Catalina me buscó. Cerró la puerta con doble traba. Encendió una vela. Se quitó los guantes. Y me habló como se le habla a los iguales. Y él no murió por error. Murió porque sabía. Y ahora alguien cree que tú también sabes. Y no sé nada. Que lo sabrás. Y cuando lo sepas, no podrás olvidarlo. ¿Y tú? Yo soy la próxima. O tú. O los dos. Depende de cuán rápido miremos por encima del hombro. ¿Y si el asesino está aquí, ahora mismo? Entonces esta conversación es un brindis. ¿Un brindis? Sí. Con sangre en lugar de vino. Horas más tarde, mientras el cuerpo del duque era lavado, una nota llegó doblada en 3. No tenía firma. Ni sello. Solo 3 palabras. Uno menos. Faltas tú. Me quedé helada. Miré a Catalina. Ella también tenía una nota en la mano. La suya decía. Tú no. Aún no. Nos miramos en silencio. Y sin decir una sola palabra, supimos que alguien nos estaba mirando desde más cerca de lo que creíamos. El asesino no había huido. El asesino dormía con nosotros. Tal vez, entre nosotras. Capítulo 10 donde el mármol confiesa. La puerta de la sala de justicia no fue abierta. Fue arrancada. 4 guardias armados entraron al comedor a mitad del desayuno. Catalina y yo apenas habíamos probado el pan cuando el capitán, un hombre sin cejas y con cicatrices en los nudillos, nos señaló con un gesto. La dama Isabela. Debe acompañarnos. Catalina se incorporó de inmediato. ¿Con qué autoridad? Con la que deja un cadáver con el corazón atravesado, respondió él sin alzar la voz. Y con la que dejó esta carta, y arrojó sobre la mesa la nota que yo había recibido. No preguntaron si era mía. No preguntaron si reconocía la letra. La sentencia ya estaba escrita. Me llevaron por los pasillos arrastrándome como si tuviese el crimen pegado a la piel. Catalina intentó hablar, pero uno de los hombres la empujó contra la pared. Ella no se defendió. Solo me miró. Una mirada larga, sin gritos, sin gestos. Una promesa. O un adiós. El cuarto de interrogatorios estaba en las profundidades de la antigua torre. No había ventanas. Las paredes, de piedra húmeda. Olía a hierro, a sal, a algo que no se decía en voz alta. Me sentaron en una silla sin respaldo. Me ataron los tobillos con correas de cuero viejo. Delante de mí, una mesa de roble manchada por siglos. Mi nombre, dijo un escribano, joven, torpe, con la pluma temblorosa. Isabela de Olivares. Edad. 27. Relación con el duque fallecido. Hermana política. Motivo de enemistad. No había enemistad. El capitán sonrió. Eso mismo dijo el hombre que le cortó la garganta a su esposa.
No había enemistad. A veces es el amor el que mata, no el odio. Yo no lo maté. Entonces mírame y dime qué hacía tu hermano vivo bajo tierra. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Nicolás. Tu hermano. El que enterraste. El que lloraste. El que confesaste haber visto muerto. El escribano alzó la vista. El capitán apoyó ambas manos sobre la mesa. Fue visto. Anoche. En la ermita de Gracia. Un niño lo vio bebiendo agua de un barril. No se escondía. No huía. ¿Qué clase de muerto bebe agua? Yo. ¿Tú? No sé nada de eso. ¿Quién te ayudó a fingir su muerte? ¿Catalina? No. Entonces, ¿por qué ella recibió una nota distinta? No lo sé. El capitán se acercó. Tomó mi rostro entre sus dedos ásperos. ¿Te envió alguien? ¿Te pusieron aquí para destruir esta casa desde dentro? Yo soy esta casa, escupí. El golpe fue inmediato. La palma del capitán me azotó la mejilla con tal fuerza que la silla casi se volcó. El escribano bajó la pluma. Continúa escribiendo, ordenó el capitán. ¿Qué anoto, señor? Anote que la dama Isabela no llora con una bofetada. Anote que alguien la educó muy bien para sufrir. Eso no es una declaración. No importa. Los jueces disfrutan las mujeres que sangran con dignidad. Horas después, Catalina irrumpió en la sala. Entró sin permiso, con el cabello suelto, descalza, los ojos encendidos. ¿Quién les autorizó esto? Hay sospechas fundadas, dijo el capitán. Esta mujer ha mentido, ocultado, protegido a un muerto y recibido amenazas. Y aún así está aquí, viva. ¿No les dice eso algo? Nos dice que es más peligrosa de lo que parece. Catalina sonrió. Vos más inocente de lo que ustedes entienden. Y no ha negado nada. ¿Y si lo hiciera, usted le creería? El capitán calló. Catalina me miró. Se acercó. Me soltó los brazos. Y susurró. He hecho cosas horribles por menos de lo que está soportando. Pero jamás he admirado tanto a nadie como te admiro ahora. ¿Eso es un consuelo? No. Es un aviso. ¿Qué? De que ahora me perteneces. Esa noche, cuando volví a mi habitación, encontré una rosa negra sobre mi almohada. Y un sobre. Dentro, un solo nombre escrito a mano. Catalina. Y debajo, en letras más pequeñas. Ella es la siguiente. Capítulo 11. La costura de los silencios. El sobre con su nombre no desapareció de mi mente en toda la noche. Catalina dormía en la habitación contigua. O fingía dormir. Con ella, jamás podía saberse. A las 3 de la madrugada, bajé al archivo de la casa. Una habitación que olía a cuero viejo, humedad seca y traición antigua. Las llaves las tomé del cinturón del mayordomo mientras él dormía borracho junto a la despensa. Nunca había sentido tanto peso en los dedos como al girarlas. La cerradura se dio con un chasquido seco. Dentro, miles de papeles dormían en silencio, como bestias sin lengua. No sabía qué buscaba. Sabía solo esto: si alguien había escrito el nombre de Catalina como próxima víctima, era porque esa mujer aún guardaba cadáveres bajo su falda. Las primeras horas no encontré nada. Cartas de compra, acuerdos de tierras, nacimientos, defunciones. Pero entonces, una carpeta sin nombre, cubierta de cera seca, me llamó la atención. Estaba mal escondida, como si alguien la hubiera querido esconder y luego se hubiera arrepentido. La abrí. Y allí estaba. Catalina, sí. Pero no con su apellido. No con su título. No como marquesa, ni viuda, ni heredera. Solo como Catalina de Haro, hija ilegítima del cardenal Ríos y de una costurera en Toledo. Tragué saliva. Una bastarda. No noble. No sangre limpia. No solo eso. Había más. Un acta. Antigua. Rota en un borde. Condenada a reclusión en el convento de la penitencia por incitación a la muerte del infante Gaspar de la Vega, heredero de la casa noble de Aranda. La joven Catalina, de 15 años, fue encontrada en los establos con el cuerpo sin vida del niño, quien presentaba signos de estrangulamiento. El testimonio de los criados la vincula, pero no se encontraron pruebas suficientes para un castigo mayor. Se concede reclusión y silencio obligatorio por decreto del obispo de... El papel tembló en mis manos. A los 15 años, Catalina había estado implicada en el asesinato de un heredero. No lo dijo nunca.
No lo insinuó jamás. Guardaba una muerte en la lengua. Y había sobrevivido. Volví a la habitación en silencio. No dormí. No pude. Al amanecer, Catalina entró. Traía 2 copas. Sin palabras, me ofreció una. ¿Brindamos? ¿Por qué? Porque estamos vivas. Por ahora. ¿Por qué no me contaste? No parpadeó. ¿Qué? Lo del niño en Aranda. Una pausa. Larga. Silenciosa. Así que ya sabes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Y si no lo hice? Entonces, ¿por qué mentiste? Porque si te digo que fui inocente, tú no me creerías. Y si te digo que fui culpable, no volverías a dormir en la misma casa que yo. ¿Qué fue lo que pasó? Ese niño, Catalina dejó la copa sin probar. Ese niño quería jugar a los amos. Y yo no nací para que me dominen. ¿O lo mataste? Lo que hice fue no suplicar cuando me culparon. ¿Eso es un sí? Eso es que aprendí, a los 15 años, que en esta vida no sobrevive la inocente. Sobrevive la silenciosa. Me quedé mirándola. Y entonces, bajó la guardia. Tú no entiendes, Isabela. Yo no nací en un salón de espejos. Nací en una casa de 3 paredes y una madre con los dedos abiertos de tanto surcir camisas de los que creían tener derecho a usar mi cuerpo. Cuando una nace sin escudo, tiene que aprender a caminar entre lanzas. Yo aprendí. ¿Y sabes qué me salvó? No la verdad. No la fe. Lo que me salvó fue mentir también, que terminé creyéndome noble. ¿Y ahora, quién eres? Catalina. Solo eso. ¿Y crees que eso basta? No. Pero es lo único que me queda. Al salir de la habitación, vi a un criado dejar un paquete en mi mesa. Un nuevo sobre. Dentro, otra nota. Esta vez sin letra alguna. Solo un dibujo. Una aguja. Y una costura. Atravesando una garganta. Me di vuelta. Catalina aún estaba allí, observándome desde la penumbra. Y por primera vez desde que la conocí, entendí lo que realmente era. No una aliada. No una enemiga. Sino una verdad tan feroz, que jamás podría contarse sin sangre. Capítulo 12. El huésped que nunca partió. Esa mañana, la casa amaneció con olor a humedad y carne vieja. El mayordomo lo notó primero. Alguien ha vuelto, dijo mientras abría las ventanas con más violencia de la habitual. ¿Quién? Pregunté sin mirar desde mi escritorio. No lo sé, mi señora, pero lo huelo. No era metáfora. Las puertas chirriaban sin razón. Las chimeneas escupían humo negro. La servidumbre hablaba en susurros, como si cada palabra despertara algo que yacía dormido bajo las tablas. A mediodía, Catalina apareció vestida de negro. Sin joyas. Sin velo. Va a venir, dijo sin que yo preguntara. ¿Quién? El que nos faltaba. El único al que esta casa le debe más sangre que a todos los demás. ¿Tú lo llamaste? Y él no necesita ser llamado. Esta tierra lo recuerda. Y ahora lo hemos alimentado demasiado. ¿A qué te refieres? Catalina me miró como si fuera una niña terca. ¿Nunca te preguntaste por qué en esta casa los cadáveres no terminan de enfriarse? ¿Por qué los herederos mueren antes de ocupar sus tronos? ¿Por qué las bodas no llegan nunca al altar? Porque alguien sigue aquí. Sentado. Observando. Como un cuervo en lo alto de una estatua. ¿Quién es? Don Julián de Olivares. Eso es imposible. Don Julián está muerto desde hace más de 20 años. Era mi abuelo. Y sigue aquí. Te lo aseguro. Esa tarde, llegó una carta sin sello. Entregada por un mozo que no pudo explicar de dónde venía. La abrí. Dentro, una sola frase. El huésped que nunca partió espera en la habitación del reloj. Esa habitación estaba cerrada desde que tengo memoria. Mi madre solía decir que allí dormía el tiempo. Que si uno la abría, podía escuchar los segundos con forma de latido. Fui sola. La cerradura estaba oxidada. No necesitó llave. Solo una presión firme. La puerta crujió. El aire dentro era denso, como respirar lana mojada. Al fondo, una figura. Sentado frente al ventanal, de espaldas, un hombre con el cabello blanco y la espalda recta. No se movió. ¿Don Julián? Nada. Me acerqué, paso a paso, hasta que lo vi completo. Un maniquí.
vestido con las ropas de gala de mi abuelo. Una copa de vino entre los dedos rígidos. Y en el suelo, bajo la silla, un charco seco de sangre antigua. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la nota clavada en el pecho del maniquí con una aguja de marfil. El linaje se pudre desde la raíz. Todos los hijos de Olivares han muerto por amor. Tú no serás la excepción. Detrás de mí, alguien cerró la puerta. Me giré de golpe. Catalina. No tenía expresión en el rostro. ¿Tú hiciste esto? No. Pero yo soy la única que puede mantenerte con vida. ¿Qué está pasando? Están limpiando la casa. Despacio. Uno por uno. Todos los que alguna vez tocaron algo que no les pertenecía. Y tú, Isabela, tú has tocado todo. ¿Y tú? ¿Por qué sigues viva? Porque nadie se atreve a matar a la que no teme morir. Esa noche, el maniquí desapareció. Y en su lugar, en el salón principal, lo encontramos tendido sobre la mesa del comedor. Pero ya no era un maniquí. Era el cuerpo embalsamado de don Julián de Olivares. Su cadáver perdido durante 2 décadas. Sus ojos vaciados. Su lengua cocida. Y en su pecho, otra nota. El huésped ya está en casa. Ahora faltan los nietos. Catalina no dijo palabra. Solo se arrodilló. Y por primera vez, desde que la conocía, lloró. No por el muerto. Sino por lo que vendría. Capítulo 13. El espejo del heredero. Esa noche, la casa respiraba distinto. Como si las paredes contuvieran la respiración. No cenamos. Catalina no volvió a hablar desde que lloró ante el cadáver de don Julián. Lo que fuese que la sostuvo hasta entonces, el orgullo, el secreto, la rabia, se había resquebrajado. Y lo que quedó, era más peligroso que cualquier amenaza externa. A la mañana siguiente, la servidumbre comenzó a irse. Primero el jardinero, luego la doncella más joven, después el cochero. Uno por uno, sin despedida. Al mediodía, la casa estaba casi vacía. Solo quedábamos nosotras. Y un nuevo huésped que no sabíamos dónde estaba. Yo no tenía miedo. No porque fuera valiente. Sino porque ya no tenía nada que perder. Cada noche dormía con un cuchillo bajo la almohada. Cada día me despertaba sin saber si Catalina estaría viva o no. Y esa mañana, ella no apareció. Recorrí los pasillos en silencio. La llamé una sola vez. No hubo respuesta. Fui a su habitación. Vacía. Pero no desordenada. No parecía huida. Sobre la cama, su vestido negro doblado. Y sobre él, una nota escrita con la misma letra temblorosa de siempre. Isabela. Hay algo que no te conté. No lo hice por miedo a perderte. Pero si estás leyendo esto, ya no puedo protegerte. Busca el espejo. No el de mi tocador. El otro. El que oculta la cara del heredero. Tardé más de 1 hora en entenderlo. El espejo del heredero. Solo había un lugar en esa casa donde se hablaba aún de un heredero perdido, la antigua habitación de Nicolás. Mi hermano. Aquella que nadie había osado abrir desde su supuesta muerte. La abrí. El polvo se alzó como si exhalara décadas. Todo estaba tal como lo había dejado. Los libros abiertos, la copa sin lavar, los zapatos bajo la cama. Y en la pared del fondo, un espejo enorme, enmarcado en oro. Tapado con una sábana gris. Me acerqué. Retiré la tela. No me vi. No había reflejo. Solo oscuridad. Una oscuridad que se movía. Di un paso atrás. ¿Quién eres? Tú, dijo una voz desde el fondo del cristal. Muéstrate. El espejo vibró. Y entonces, lo vi. Mi hermano. Joven, intacto, los ojos hundidos. Con la misma ropa que llevaba el día en que desapareció. Estás muerto. ¿Y tú estás viva? ¿Dónde estás? Dentro de ti. ¿Qué significa eso? Que yo no morí. Me callaron. Me encerraron. Me cambiaron el nombre. Y tú, Isabela, tú heredaste algo que no te correspondía. ¿Quién lo hizo? Ella. Catalina. La madre que nunca tuviste. Y la amante que siempre quise. La confesión me atravesó como una lanza. ¿O la amaste? Hasta que me traicionó. ¿Y por eso fingiste tu muerte? No. Por eso la hice fingirla. ¿Por qué volviste ahora? Porque ella te eligió.
Y yo nunca comparto lo que me pertenece. El espejo estalló. Los cristales no cayeron. Volaron hacia mí. Uno se clavó en mi frente. Otro en el hombro. Sangré. Pero no grité. Solo pensé una cosa: Catalina me había mentido incluso sobre su mayor dolor. No había perdido a Nicolás. Lo había escondido. O lo había ayudado a esconderse. ¿Pero por amor? ¿Por miedo? ¿Por venganza? La sangre me corría por la cara cuando sentí los pasos tras de mí. Catalina. Pálida. Sucia. Los ojos vacíos. ¿Lo viste? Sí. Entonces ya es tarde para salvarnos. ¿Qué hiciste? Te preparé para reemplazarme. Porque él nunca me perdonó. ¿Y ahora? Ahora solo queda correr. ¿O a dónde? Catalina me miró con esa frialdad que solo tienen las mujeres que han elegido su final. A ningún lado. Porque el heredero ya salió del espejo. Y esta casa tiene una deuda pendiente. Con los tres. Esa noche, Nicolás se sentó en la cabecera del comedor. Donde antes comíamos juntas. Y Catalina puso su copa delante de él sin temblar. ¿Será rápido? O lo suficiente, respondió él, con voz ajena. Yo no intervine. Porque entendí lo que estaba ocurriendo. Aquello no era una cena. Era un juicio. Uno sin jueces. Sin defensa. Solo la culpa. Vi un heredero con hambre de verdad. Capítulo 14. El último brindis. El salón estaba oscuro, salvo por las llamas vacilantes de las velas. La sombra de Nicolás, imponente y silenciosa, se cernía en la cabecera de la mesa, y frente a él, Catalina alzó su copa con la serenidad de quien ha aceptado su destino. Yo me quedé al margen, observando. No había espacio para palabras, ni para súplicas. ¿Lo será rápido? Preguntó ella, sin apartar la mirada del espectro. Lo suficiente, respondió Nicolás con voz helada, como un viento que atraviesa la carne. Catalina bebió de un solo trago. Sus ojos, llenos de una calma extraña, se cerraron por un instante. Y entonces, el primero de los cuchillos apareció. No en sus manos, sino en su espalda. Un dolor seco, punzante. Un alarido que no pronunció. Se giró lentamente, buscando a su asesino. No había nadie. Solo la sombra de Nicolás que se difuminaba en la penumbra. Te entrego mi vida, susurró con un hilo de voz. Que el veneno de esta casa muera conmigo. Cayó al suelo como una muñeca rota. El rojo de la sangre empapó la madera vieja. Su último aliento fue un eco que se apagó entre las paredes que guardaban tantos secretos. Me acerqué. ¿Por qué? Pregunté sin pensar. Porque fui la traición que la casa necesitaba para seguir viva, contestó con una sonrisa amarga, ya sin fuerzas para ocultar la verdad. Yo fui la que abrió la puerta a la oscuridad, y también la que debía cerrarla. Se desvaneció en un suspiro. Y la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no para siempre. Porque cuando la sangre se seca, las sombras crecen. Y yo. Yo estaba sola. Capítulo 15. Cenizas y sombras. El amanecer no trajo paz. Solo una calma siniestra, como el silencio que antecede a la tormenta. La casa, esa prisión de secretos, parecía respirar con un ritmo propio, lento y pesado, como un corazón agotado que aún late por inercia. Yo estaba sola. Catalina yacía en el suelo frío del salón, un manto de sangre teñía la madera, y Nicolás. Nicolás había desaparecido como si nunca hubiese existido, dejando tras de sí un vacío peor que la muerte. Me acerqué al espejo roto, esa ventana que había mostrado lo imposible. Los fragmentos brillaban bajo la luz tenue, reflejando rostros que ya no estaban y sombras que jamás se irían. Me arrodillé. Susurré su nombre, a todos, a nadie. Y comprendí. La verdad era una cadena invisible que nos ataba a todos. Una maldición nacida del orgullo, de la codicia y del amor prohibido. Yo era la última heredera. La que debía elegir entre perpetuar la oscuridad o romper el ciclo. Pero romperlo tenía un precio. El precio de la soledad eterna. Cerré los ojos y sentí como la casa se desvanecía a mi alrededor. No había futuro para nosotros. Solo cenizas. Y sombras. Y un destino sellado. Al salir por última vez de aquel lugar, el viento levantó una hoja seca. Me pregunté si era la última o la primera. La verdad quedó enterrada bajo escombros y mentiras. Y yo, Isabela de Olivares, caminé hacia el horizonte sin mirar atrás. Porque en la nobleza, la sangre no es solo legado.
Es condena.